Bueno, vamos a seguir entonces con la quinta charla del tema que venimos trabajando, que es la tentativa. La charla de hoy versará sobre desistimiento voluntario. Les recuerdo que mi nombre es Jorge Baclini y soy docente de la Universidad Nacional de Rosario. El Código Penal argentino regula en el artículo 43 el desistimiento y señala específicamente que el autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiera voluntariamente del delito. Es decir, que la normativa establece unas cuantas reglas sobre las cuales la doctrina, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, está o se la pasa discutiendo, también la jurisprudencia. En primer lugar, va a estar requiriendo que el hecho se encuentre en tentativa, es decir, no procederá el desistimiento cuando el hecho ya se encuentre consumado. Es decir, que aquí el código lo que está haciendo una referencia es que lo que ya está concretado cuando el bien jurídico ha sido lesionado, ya no se puede generar un desistimiento porque el daño ya efectivamente se ha efectuado. Esto significa que el autor arrepentido de un hecho consumado no estará sujeto a desistimiento, sí podrá tener algunos beneficios en relación a la pena según la normativa respectiva, pero no podrá ya ser beneficiado con el desistimiento y con la exención de pena que se prevé porque ya produjo la lesión al bien jurídico. Por otra parte, se establece, y uno puede estar ya observando, que la liberación de pena no requiere un motivo específico, no habla el código de alguna motivación que la persona deba tener, es decir, que no se da por un motivo puntual, sino que específicamente, y entendiendo esto en relación al artículo 42, el motivo debe obedecer por causas ajenas a la voluntad del autor. Esto significa que el desistimiento opera por causas internas que el autor coloca y actúa en consecuencia externamente para evitar la producción del resultado. Con esto también lo que estamos haciendo expresa referencia es a el término voluntario que utilizan la mayoría de los códigos. Se dice que el desistimiento presenta dos formas distintas, o si tenemos que clasificar el desistimiento lo podemos clasificar de dos formas distintas. La primera de ellas está dada en relación a la tentativa inacabada, en la cual el sujeto aún no completó todo el aspecto subjetivo, es decir, no completó todo aquello que conforme a su plan conduciría al resultado. Esto es la tentativa inacabada, y allí es posible desistir de la acción dejando de hacer, es decir, el sujeto interrumpe el aspecto subjetivo estando ya en la tentativa, impidiendo de esta manera que se concrete el resultado. Un poco esta forma de desistimiento implica una detención del plan por parte del autor y se da en una especie de omisión, en un dejar de hacer que toma el autor. Por otro lado, el desistimiento propiamente dicho se da más, o uno lo aprecia más en lo que es la tentativa acabada, que es aquella en la cual el sujeto hizo todo lo que conforme a su plan conduciría al resultado. Y aquí el desistimiento implica una acción, un hacer por parte del sujeto, es decir, una vuelta atrás. El sujeto tiene que desarrollar pasos para volver atrás, tiene que desarrollar un comportamiento posterior al hecho para que el resultado no se concrete. En este sentido, vale destacar que nuestro Código Penal no formula esta distinción, que sí con mayor claridad la formula el artículo 24 del Código Penal alemán, que expresamente dice que no será castigado por tentativa quien abandona voluntariamente la realización posterior del hecho o quien impide su consumación. Un poco aquí el Código Penal alemán nos está dando la doble alternativa. En segundo término, lo que corresponde preguntarse es cuál es el fundamento de la no punibilidad del desistimiento. En síntesis, ¿cuál es el fundamento del desistimiento? ¿Por qué las normativas regulan el desistimiento con esta exención de pena? Aquí hay varias teorías que están en vigencia. En primer lugar encontramos la teoría de los fines de la pena, o también conocida como teoría del indicio, que es aquella que nos marca
que el sujeto que desiste muestra que no tiene suficiente energía criminal. De allí que al no tener suficiente energía criminal, no es necesaria la pena, ni por razones de prevención general, ni por razones de prevención especial. Ni incluso sería necesaria la pena por razones retributivas. Aquí se observa entonces, dentro del aspecto subjetivo, que la peligrosidad que genera la tentativa cede con la actitud que toma el sujeto cuando desiste. El autor, entonces, que abandona a tiempo y voluntariamente, desde una visión de prevención general, no da el mal ejemplo a la colectividad, sino que hasta de determinada manera confirma el derecho. Tampoco desde la prevención especial necesita ser resociabilizado. Esta teoría, que es seguida por los autores más importantes en Alemania, Jacobs, Roxino actualmente, es una teoría que se dice en sentido crítico que no es empíricamente demostrable que no haya razones, sobre todo de prevención general, porque la prevención general aquí no es medible. Nadie puede medir efectivamente si la acción de tentativa que produjo el sujeto hasta ese momento y el desistimiento posterior no generó una intranquilidad en la vigencia del sistema normativo como establece la prevención general. Es cierto que desde la prevención especial no haría falta ningún tipo de resocialización, pero es criticable porque desde la prevención general positiva no está dado específicamente o no es comprobable específicamente de que no haya conmovido la vigencia de la norma. La otra teoría que ha tenido bastante vigencia en Alemania y que tiene bastante crédito en algunos autores aquí en Argentina, sobre todo los autores más clásicos, es la llamada teoría de política criminal, o también conocida como teoría del puente de oro. Aquí nosotros hablamos de puente de oro o puente de plata. En realidad la expresión alemana es puente de oro, la traducción y la utilización sobre todo en España y de allí llega a Argentina es puente de plata. Pero con esto quiero hablar de que es indistinto hablar de una manera u otra. Se dice entonces que con el desistimiento, con la no pena en el desistimiento, se le da al sujeto, el derecho le tiende al sujeto un puente para que vuelva a estar conforme a la norma, para que vuelva al derecho. Es decir, el puente es un puente de vinculación que se le da al sujeto infractor para que vuelva a estar al derecho bajo la promesa de que no lo van a penar, no lo van a sancionar. Von List se dice que es uno de los precursores de esta teoría y decía que, sobre todo, la punibilidad de la tentativa no puede anularse retrospectivamente ni ser eliminada, pero por motivos de política criminal le puede dar al autor un puente de plata para que vuelva a estar a derecho y no sancionarlo. Aquí Von List nos va a estar dejando en claro un tema que después lo vamos a discutir, que es si efectivamente el desistimiento puede cancelar la tentativa o no. Feuerbach también fue otro de los autores que siguió esta posición, diciendo que si el Estado no deja impune al que desiste, lo apremia, lo incentiva para que consume el hecho, porque el autor sabe que aun si se arrepiente ya en ese momento, no va a tener ningún beneficio, ninguna consecuencia positiva. Ya modernamente, esta teoría es sostenida por Puppe y por sus discípulos, que agregan como complemento la oportunidad de salvamiento de la víctima, es decir, las razones de política criminal, y esto creo que es importante porque va a tener consecuencias en las teorías posteriores y en todo lo que nosotros tengamos que tener en cuenta. El desistimiento va a operar como una especie de salvamento de la víctima, y allí es que la promesa de no pena estaría interesante. ¿Qué se critica de esta teoría? Que la promesa de no pena no es la causa del desistimiento, porque muchas veces el sujeto ni siquiera sabe ni conoce que si desiste no va a estar penado. No hay casos prácticos en los cuales el sujeto haya desistido por la no pena. No hay ningún autor que haya dicho yo desistí porque me di cuenta que me beneficiaba con la no pena.
Es más, el autor, y esto está empíricamente comprobado, confía en que no va a ser atrapado, porque si él pensara que va a ser atrapado, no actuaría, no desarrollaría su hecho. Además, si uno aprecia correctamente esto, si el autor desiste porque no va a recibir pena, podemos entender, aún desde lo psicológico, que hay una causa ajena a su voluntad, es decir, no sería una actuación, si se quiere, entre comillas, voluntaria, aunque aquí se estaría exigiendo un motivo. Y no se ajusta tampoco esta teoría a la tentativa calificada cuando lo ya consumado es importante. Por ejemplo, en una tentativa de homicidio donde la persona efectuó 2 disparos y desiste, es decir, deja de seguir disparando, desiste de la tentativa de homicidio, va a ser responsable por lo que ya consumó, que pueden ser lesiones graves o gravísimas a la persona. Entonces, este perdón que le estaría dando, este puente que le estaría dando el derecho para volver a la persona, perdón, para volver a estar en derecho, no tendría mucha justificación. Así surgen las teorías normativas, o también conocidas como teorías jurídicas, que son la tercera clase de teorías, que parten de la idea que el desistimiento cancela la tentativa. La tipicidad misma de los hechos es cancelada por el desistimiento, y de allí es que se impide la pena, porque el hecho pasa a ser atípico. El desistimiento, a diferencia de lo que decía von Lys, anula retrospectivamente lo ya ocurrido, externamente desde lo objetivo, como internamente desde lo subjetivo. El precursor de esta posición es Carl Binding, porque dice que la tentativa y el desistimiento conforman una unidad que debe ser analizada en el mismo momento, de forma tal que el desistimiento anula la antijuridicidad del acto. Sin embargo, se le critica a esta posición que no se puede anular lo ya ocurrido, es decir, esto es una ficción, porque la tentativa sigue allí vigente. También es criticable desde la tentativa calificada, porque dejaríamos, desde lo que explicamos antes, dejaríamos sin efecto la tentativa de homicidio, pero las lesiones quedarían, es decir, cancelaríamos una parte y no el resto, que fue lo que ya la persona produjo. Tal vez entonces en algún delito contra la propiedad esto podría tener sentido, porque se puede volver y cancelarlo, pero en los delitos sexuales, ¿cómo borrar la tentativa? En los delitos contra la vida, contra la integridad física, donde ya se generaron consecuencias, ¿cómo podríamos volver hacia atrás? ¿Y qué pasa también desde esta teoría con los partícipes que no desistieron? Quedan impunes. Aquella persona que hizo aportes o el instigador que instigó al sujeto al hecho queda impune. De allí que también esta teoría tenga sus críticas, más allá de que es seguida en Argentina, sobre todo por Zaffaroni en su nueva obra. Por último encontramos la teoría del premio, o también conocida teoría de la gracia. El desistimiento y la no pena es un premio que se le da al sujeto por borrar la mala impresión que causó con su hecho. Es decir, que esta posición se basa en la teoría de la impresión y se basa en la prevención general positiva también. Es sostenida por Böckelmann, por Jesket, sobre todo. Dice que el autor, a nivel culpabilidad, provoca un equilibrio que se da en función del contrapeso que opera desde la tentativa y el equilibrio que se da luego que la persona desiste, es decir, tenemos una actuación negativa jurídicamente, que es la comisión del hecho en tentativa, y el contrapeso que se da a través de la actuación meritoria que lo compensa, que es el desistimiento. La crítica que se da en esta teoría es que no termina explicando cuál es la razón de esa recompensa, es decir, lo vamos a premiar porque equilibró, y esto se da específicamente por razones de política criminal que vienen dados por la falta de necesidad de pena, es decir, que esta teoría del premio o la gracia nos conduce a la teoría inicial de que el fundamento del desistimiento es la falta de necesidad de pena. Otro tema importante en el desistimiento y que genera sí consecuencias sustanciales
y que tiene mucho que ver con la naturaleza jurídica, es cuál es la ubicación sistemática que le vamos a dar al desistimiento. Digo que es esencial porque esto genera muchas consecuencias sobre todo de los partícipes, de cuál es la intervención de los partícipes. La posición más tradicional es que consideraba el desistimiento como una excusa absolutoria, es decir, como una causa personal de cancelación de la pena, que es aplicable solo al autor, que es quien desistió, quien tuvo la energía criminal para comenzar el hecho y dejarlo en tentativa, y luego cancela esa voluntad criminal, pero que no abarcaría a los partícipes y a los instigadores que no desistieron. Es decir, no se da sobre la base de que es un elemento negativo de la tentativa que cancele la tentativa, sino que la tentativa queda allí vigente, no desaparece la tentativa, sino que deja de ser punible en relación a aquel para quien desistió. La consecuencia entonces es que los partícipes, cómplices primarios, secundarios e instigadores sí siguen teniendo responsabilidad. La segunda posición en relación a la ubicación sistemática es como elemento negativo de la culpabilidad. El desistimiento opera como un elemento negativo de la culpabilidad. Esto es sostenido por las teorías funcionalistas, Jacobs modernamente, Roxin también en el mismo sentido. Jacobs sobre todo porque para él la culpabilidad es prevención, Roxin también porque su concepto de responsabilidad entiende que la culpabilidad es prevención general positiva y prevención especial positiva, aunque también vuelve a la culpabilidad normativa. Pero estos autores, como entienden que la culpabilidad es prevención, colocan el desistimiento en este lugar, puesto que el desistimiento implica una falta de necesidad de pena por razones preventivas. Y si la prevención o las situaciones de prevención están en la culpabilidad, es lógico que sea trabajado como un elemento negativo de la culpabilidad. El autor entonces es no culpable o al tener una culpabilidad disminuida, dice Roxin, no hay que imponerle pena. También bajo esta teoría, por la accesoriedad limitada, los partícipes sí tendrían responsabilidad porque la culpabilidad es individual y no se comparte. En consecuencia, bastaría que el autor cometa el injusto para que los partícipes tengan responsabilidad. Bueno, esta es la posición que la crítica que se hace específicamente es que se lo pena a pesar de que se canceló el peligro. Esta es una de las críticas que se hace, aunque es cierto también que no siempre se cancela el peligro con la tentativa, sino que en las tentativas calificadas esto es un problema. La tercera ubicación sistemática es como elemento negativo de la tipicidad, que es muy utilizada en Alemania, que ya no es utilizada en Alemania, donde fue la posición de Binding, y que sí en Argentina es retomada por Zaffaroni, quien aquí sigue una posición más novedosa. Históricamente la tenía Fontaine-Ballester. El desistimiento entonces lo que hace es operar en la misma instancia que la tipicidad como un elemento negativo de la tipicidad, y lo que hace específicamente es cancelar la tentativa porque cancela el peligro, tanto subjetiva como objetivamente. Es decir, que juegan en un mismo momento desistimiento y tentativa. La crítica que ya la venimos viendo es que no se borra lo ya ocurrido, en la tentativa de homicidio, como vimos, en la tentativa del abuso sexual con acceso carnal. Y otra de las críticas que se hace es que los partícipes no son penados a pesar de que no desistieron, es decir, que tuvieron voluntad criminal. Bueno, siguiendo un poco con el desarrollo de la clase, vemos que el desistimiento requiere voluntad. La voluntariedad del desistimiento conforma un elemento importante que también nos genera un montón de posiciones críticas para poder determinarlo y poder precisarlo y determinarlo. Hay varias teorías en este sentido. El desistimiento tiene que ser voluntario. Implica esto que el desistimiento tiene que ser libre y que tiene que partir de una decisión propia de la autodeterminación de la persona.
Nuestro problema va a pasar ahora a decir cómo valoramos la existencia de esta voluntad. Obviamente que desprendemos y sacamos de afuera todas las causas ajenas a la voluntad del autor, pero entre las causas ajenas a la voluntad del autor y la voluntad y la voluntariedad del desistimiento van a existir zonas grises que son las que un grupo de teorías tratan de disipar. Y así vamos a encontrar las llamadas teorías psicológicas y las llamadas teorías normativas o jurídicas, que en gran cantidad de los casos coinciden en la solución, a pesar de que llegan por distintos caminos, pero hay discrepancia en un montón de otros casos. Las teorías psicológicas son las predominantes en la jurisprudencia, son aquellas en las cuales lo que decide es la concepción personal del autor sobre sus posibilidades de éxito en el caso concreto. Desiste entonces el que actúa por motivos autónomos, quien se aleja del lugar por libre decisión. No desiste, en consecuencia, el que deja su plan por motivos heterónomos, es decir, por motivos que le son ajenos, por causas ajenas a su voluntad. Aquí la versión más tradicional era la fórmula de Frank, que nos daba Frank, que dice que desiste voluntariamente si el sujeto se dice no quiero aunque puedo, y no será voluntario cuando el sujeto dice no puedo aunque quiero. Como vemos, esto que parece tan claro termina siendo confuso cuando lo terminamos de analizar en el caso concreto. Si el autor deja de tomar dinero, aunque pueda hacerlo, porque oye que llega la policía, es decir, aquí el autor puede, aunque no quiere, porque oye llegar a la policía. O el autor no sigue disparándole a la víctima para matarla, aunque puede, porque también oye llegar a la policía. Es decir, que la frase que parece tan clara, o las frases que parecen tan claras, en el caso concreto se tornan un poco difusas. Por eso, la jurisprudencia alemana y sobre todo el Tribunal Supremo le da una corrección a la fórmula de Frank y exige que el sujeto pudiera racionalmente cometer el hecho según su experiencia. Es decir, que agrega el análisis de la racionalidad y de la experiencia, aunque logra corregirlo parcialmente, no totalmente. Roxin dice, en sentido crítico de esta teoría, que es la teoría sostenida por la mayoría de los autores argentinos, que esta teoría es incompatible con el ratio privilegio, es decir, con el fundamento del desistimiento como falta de necesidad de pena. Si esta teoría fuera así, fuera por razones psicológicas, no es compatible con la falta de necesidad de pena, de la teoría de los fines de la pena. Y además dice que es impracticable en muchos casos o es de muy difícil apreciación en algunos casos. El motivo por el cual desiste la persona puede ser descartable, por ejemplo, si aparece en un grupo de niños menores de edad que me advierten y yo dejo de robar, y si la persona deja de robar, el obstáculo es un obstáculo salvable. Entonces, ¿qué pasa en esos casos donde hay obstáculos salvables? Y el otro grupo de teorías, que son aquellas que sirven para valorar cuándo hay voluntad, son las llamadas teorías valorativas o teorías normativas. Son estas teorías que apuntan a valorar el cambio de motivación por parte del sujeto, a la situación o la valoración negativa que implica la comisión del hecho por parte del sujeto que está en estado de tentativa, se le va a oponer una valoración positiva, que es el desistimiento. Es un poco el retorno del sujeto, la vuelta atrás del sujeto que se valora positivamente. Y estas teorías valorativas buscan normativizar un poco la inversión de la motivación que tiene el sujeto y se valora fundamentalmente en la culpabilidad o desde el punto de vista de la necesidad de pena. El desistimiento entonces requiere una valoración positiva para ser voluntario, una vuelta atrás, un cambio de actitud, un retorno a la legalidad,
Y allí está la valoración positiva. En palabras de Jacobs, voluntaria es la motivación para el desistimiento que es incompatible con los motivos del hecho. Valoración positiva del desistimiento, a la valoración se opone la valoración negativa del hecho en este juego. Ejemplo, desiste la persona que actúa por compasión a la víctima o por temores infundados. Porque en esos casos no hay necesidad de pena, no hay una energía, una voluntad criminal tan sostenida. Es indiferente en sí el motivo. Puede ser un motivo moral, ético, religioso, de cualquier índole. No se requiere que específicamente la motivación. Lo que se pide es que el motivo sirva para apreciar una valoración positiva, apto entonces para neutralizar la necesidad de pena. Tampoco implica esta valoración que el sujeto no vaya a cometer delitos en el futuro, otros delitos en el futuro, sino que el desistimiento se aprecia en el caso concreto. No desiste entonces quien no sigue cometiendo el hecho porque observa que hay poco dinero, porque en ese caso no hay una valoración positiva, no hay un retorno a la legalidad. Damos este ejemplo para valorarlo específicamente. La valoración o las teorías de valoración tienen distintas vertientes. La valoración jurídica es la que nos da Klaus Roxin. Él dice que la valoración se hace apreciando la legis arte del delincuente, la lógica o razonabilidad del delincuente. ¿Cuál es la lógica o la razonabilidad del delincuente? Cuando esa lógica lo aconseja a seguir, cuando esa lógica lo aconseja a dejar. Si se sigue la lógica del delincuente, no hay desistimiento. Si se opera en contra de la lógica del delincuente, habrá desistimiento. Es voluntario entonces cuando opera en contra de esa lógica. Por ejemplo, la racionalidad del delincuente aconseja desistir si llega la policía. No es racional desistir por un miedo pequeño, por un miedo menor. No es voluntario el desistimiento si se deja de robar a una víctima porque se ve que hay otra víctima, que viene otra víctima con mayor dinero, porque allí se muestra que es un delincuente peor. Entonces, si se actúa conforme toda la razonabilidad, toda la lógica del delincuente, en lo que se desiste, este desistimiento nunca podrá ser apreciado como voluntario, porque no hay allí una valoración positiva. No se cancela la energía criminal. Se le critica a Roxin que dice que no hay un conocimiento empírico de cómo se comportan los delincuentes, cómo se comporta un ladrón, cómo se comporta un homicida, cómo se comporta un violador, y que es un criterio inseguro. Pero justamente Roxin responde a estas críticas señalando puntualmente de que esto no se trata de un tema, de una valoración empírica de cómo se comporta el delincuente, sino de una valoración normativa, es decir, cómo debe apreciarse y valorarse normativamente el hecho, la actitud del delincuente. Desde la valoración ética está la posición de Böckelmann, que cambia parcialmente la posición de Roxin, aunque siempre requiere una valoración positiva, pero aquí está exigiendo más una valoración positiva desde lo moral, desde lo ético. Entonces nos va a decir que no es voluntario el desistimiento cuando responde a motivos contrarios al derecho. Allí es un poco la posición de Böckelmann. Y finalmente la posición de Jacobs es más específica, más puntual, porque él dice que es involuntario el desistimiento cuando no es posible nombrar un motivo externo significativo para la modificación del plan. Y es voluntario cuando lo define o no lo define lo psicológico ni lo normativo, sino solo por referencia a lo que ha de sopesar a través del desistimiento, al hecho concreto. Voluntario entonces es una motivación a desistir incompatible con el motivo del hecho. La pregunta para definir entonces es, ¿por qué no quiere el autor seguir? Si no es posible ningún motivo externo, es voluntario. Todo lo que provenga del exterior, para Jacobs, es involuntario. Todo lo que provenga
sin precisar del interior del sujeto es apreciado como voluntario. El cambio de parecer se juzga positivamente. La falta de interés, por ira, por vergüenza, por cualquier motivo, Jacobs hace una distinción bastante más general en este sentido. Según Zaffaroni, todas estas posiciones conducen a la etización del derecho y de allí que la critica. El desistimiento en Argentina, artículo 43, habla de que es voluntario, que el sujeto tiene que abandonar su plan, hay un cambio de opinión y este cambio genera consecuencias desde lo objetivo, no concreta el resultado, y desde lo subjetivo. La doctrina entonces se coloca entre la ubicación sistemática entre la cancelación de la tipicidad y como causa de exclusión de la pena. Y mayoritariamente se ubican dentro de la teoría psicológica, los más tradicionales, aunque hoy algunos autores ya empiezan a aplicar las teorías normativas desde lo valorativo. En líneas generales, podemos decir que no hay desistimiento si hay imposibilidad real de consumación. Si la no consumación es imposible, no se puede desistir. No se requiere una motivación específica ni positiva. Si desiste porque cree que no hay dinero, será voluntario. Nuestro código no requiere nada más. Desiste el autor que desactiva la bomba porque cree que tiene un desperfecto. Allí tampoco va a haber problema. No desiste el autor que cree que ya consumó y cesa en su actuar, es decir, dio 2 palazos y pensó que la persona estaba muerta y cesa su actuar. Eso no es desistimiento. O que cree que no puede proseguir con la ejecución del hecho porque cree erróneamente que se quedó sin balas. Son revocaciones voluntarias las que no son impuestas por un tercero, por la autoridad o por la ineficacia objetiva del plan, verificada siempre ex post. Entonces, no es voluntario aquel caso donde el autor desiste porque llega y no logra destrabar la combinación de la bóveda del banco, o porque suena una alarma, o porque interviene el guardia. Pero si todas estas circunstancias son imaginadas por el autor, el desistimiento sí será voluntario, porque no existieron las causales reales desde lo externo. No es relevante el motivo, el temor a la pena, habrá motivos especulativos, algún imprevisto que surja o una mala señal, pasó un gato negro, se rompió la ganzúa. No es necesario el arrepentimiento de la persona puntualmente. Y puede ser incluso por iniciativa propia o por iniciativa de un tercero, incluso un coautor, un partícipe, etc. Roxin, por ejemplo, dice que los motivos pueden ser motivos loables, conciencia, vergüenza, se disipa la ira, la compasión por la víctima, pero también los motivos pueden ser indiferentes. En esto hay coincidencia, la falta de fuerza de la decisión, la falta de mantenimiento de la fuerza criminal, los miedos, la pérdida de interés por el delito, es decir, son